Diputado Couto. Señor presidente, estoy convencido de que el proyecto que estamos votando implicará un importante avance con respecto al estado actual de cosas. Y este avance se empezará a constatar sobre todo a mediano y largo plazo. Debemos, en primer lugar, desechar todo espíritu fundacional. La creación del sistema de transformación productiva y competitividad se nutre de políticas públicas iniciadas en periodos de gobierno anteriores y lo que trata es de articular políticas, programas y organismos existentes, de manera de mejorar lo que hacemos en primer lugar y ya en el marco del sistema, revisar para detectar aquellos puntos en donde debamos cambiar la pisada, así como identificar áreas o problemas donde debamos desarrollar nuevas iniciativas. Esto lo que implica es que no estamos empezando nada. El trabajo por la transformación productiva y la competitividad no va a empezar después de esta ley. Por tanto, aquellos que manifiestan que los productores, porque solo se ha hablado de productores, no pueden esperar un año, bueno, el trabajo viene de largo tiempo, por lo menos desde hace 10 años. Es necesario empezar haciendo un análisis del concepto de competitividad. El concepto ha estado asociado desde hace más de dos décadas a dos elementos muy concretos. Cuando se escuchaba hablar de competitividad de los 90, rápidamente se relacionaba con dos cosas: el tipo de cambio y el costo del trabajo. Esta visión se ha descrito en la Cámara, pero nadie la ha defendido. Cuando la referencia era el costo del trabajo, esto estaba asociado tanto al nivel del salario como a los derechos laborales y la supuesta rigidez que las normas imponían para crear trabajo. Esta rigidez, vista con un enfoque de derechos, es mayor protección para los trabajadores frente a un mercado que, si solo mira variables económicas, si solo se preocupa por el beneficio de la empresa, el trabajador o trabajadora pasa a ser un número más que se puede ajustar si la supervivencia y crecimiento de la empresa lo requiere. La semana pasada, charlando con un economista sobre el proyecto que estamos votando, me decía que esta noción de competitividad estaba perimida. Si uno escucha la sesión de hoy, pensaría que esta noción, este concepto de competitividad está perimido. Y este concepto, que es lo que está perimido, nunca le discutió la FEU, por las dudas aclarando y defendiendo a esa herramienta que fue citada en este lugar, no se sabe razón de qué. Este economista me decía, por suerte ya nadie defiende este concepto de competitividad. Sin embargo, no estuve de acuerdo con esa afirmación y empecé a buscar, a ver si había discursos de dirigentes políticos para corroborar si la buena noticia de que una visión de competitividad como la antes descrita estaba superada, si esa noticia era cierta o no. Y me encontré con un editorial del ex ministro de Economía del gobierno de la calle Herrera, Ignacio de Posadas, donde, presidente, estoy en uso de la palabra y en todo caso si alguien pide la palabra por una alusión o acotación se le da cuando yo termino el uso de la palabra. Gracias. Decía, buscando recortes de prensa o a ver en qué estado estábamos del debate con respecto a este concepto de competitividad vinculado a tipo de cambio y a salario, que me encontré con una editorial del exministro de Economía del gobierno de la calle Herrera, Ignacio de Posadas, donde con ironía criticaba el proyecto de ley que ahora estamos votando. Esa editorial del año pasado cierra con un diagnóstico que afirma, y cito textual: no es con estos delirios voluntaristas, se refería a la ley, que vamos a dejar de ser caros, lentos y poco eficientes. Uno de los problemas para nuestra competitividad, para De Posadas, es, y cito de vuelta, la mano de obra y encarecida más por cargas sociales inviables en un país no desarrollado. El exministro nos plantea entonces que elegimos respetar y mejorar los derechos de trabajadores y trabajadoras o elegimos ser competitivos. Por ende, según esta mirada, no es posible ser competitivos teniendo los derechos laborales que tenemos porque, según De Posadas, eso es caro. Luego de toparme con el editorial de Posadas, pensé que, teniendo en cuenta que el exministro no forma parte activa de los cuadros de la oposición que están haciendo política partidaria actualmente, puede ser solo alguien que sigue pensando lo que siempre pensó, pero que no tiene incidencia real en la actual política uruguaya. Sin embargo, luego de eso, me encontré con un discurso del líder de la facción mayoritaria del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, en un evento organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing el año pasado. En el marco de su diagnóstico económico, Lacalle Pou señaló la existencia de una, entre comillas, caída de la competitividad. Sobre esto señaló, y también cito, allí estamos con dos o tres elementos fundamentales. Primero,
el tipo de cambio. Y sobre el tipo de cambio dice que será inevitable un sinceramiento, entre comillas, del mismo. Nótese cuán utilizado está siendo el eufemismo del sinceramiento en la vecina orilla y los resultados sociales que está teniendo. Dejando de lado los vínculos ideológicos entre el senador Lacalle Pou y el actual presidente argentino, Lacalle planteó otro elemento que explica la caída de la competitividad. Dijo, entre comillas, hay una baja en el nivel de productividad. Y cuando habló de productividad pensé que nos acercábamos más al concepto que el Frente Amplio tiene de la competitividad. Pero enseguida explicó la baja en la productividad diciendo que hay que ver, y vuelvo a citar textual, la cantidad de horas o de jornadas que no se han trabajado por razones de conflictos sindicales llama la atención. Y posteriormente Lacalle dice que el problema son las relaciones laborales donde aparentemente los sindicatos ante el primer problema que surge hacen un paro. Esto último es absolutamente falso y todos sabemos que las medidas de lucha de nuestro movimiento sindical surgen luego de intentar caminos de diálogo y negociación con los empleadores. Pero más allá de esto, se confirma que la visión que asocia la competitividad a un tipo de cambio alto y salarios bajos y menos derechos laborales, vive, lucha y tiene muchos votos. Por el lado de las cámaras empresariales también vemos como cada tanto piden cambios económicos a partir de esta forma de ver la competitividad. Hay un texto particularmente interesante para combatir esta visión de la competitividad. El Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, publicó en 1994 un artículo que se llama Competitividad, una peligrosa obsesión. En dicho artículo, Krugman combate la concepción de competitividad asociada al tipo de cambio y el costo del trabajo. Señala Krugman que esta visión parte de la base de equiparar la competitividad de una empresa con la competitividad de un país. El argumento contra esta idea es simple. El punto mínimo para una empresa cuando se vuelve no competitiva es cuando los economistas dicen que su posición en el mercado no es sustentable y debe cerrar. Pero los países no cierran y por tanto ese punto mínimo es extremadamente difícil de definir para los países. Krugman toma como referencia la calidad de vida de las personas y analiza qué factor influye en ella y si particularmente esta visión de la competitividad tiene alguna capacidad explicativa. Y el Premio Nobel hace un análisis detallado de datos empíricos para sostener que, y también lo cito, el crecimiento de la calidad de vida es esencialmente equivalente al crecimiento de la productividad doméstica, no productividad relativa a los países competidores, sino simplemente productividad doméstica. Y afirma que aún en mercados globales cada vez más extendidos, la calidad de vida está abrumadoramente determinada por factores domésticos más que por la competencia en algún mercado mundial. Es así que entonces arribamos a un concepto de competitividad distinto que pone en el centro en la productividad. Es decir, poder producir más y con más valor agregado con los recursos y el tiempo con el que estamos produciendo. Se trata de ampliar la capacidad interna de producir y para esto la creación de conocimiento y la innovación tienen un papel central. Esta visión puede verse en los cometidos que el proyecto de ley fija para el nuevo sistema que intenta entender problemas estructurales. En síntesis, promoción de las actividades innovadoras con más valor agregado y tecnología nacional, promoción de actividades que puedan insertarse en cadenas de valor, especialmente nacionales y regionales, promoción de actividades basadas en otra forma de propiedad. Es decir, que el Frente Amplio con este proyecto también está planteando cómo entiende la competitividad vinculada a la transformación productiva y sin poner el centro en el tipo de cambio y el costo del trabajo, que siempre ha redundado en una peor calidad de vida para nuestra gente. El Frente Amplio no cree que los derechos laborables sean una variable a tocar en función del rendimiento de la economía. Y estos comentarios sobre el concepto de competitividad no son en vano. Intentan situar el debate y tener claras las implicancias de lo que estamos debatiendo para tratar de reducir las posibilidades de que en el futuro a alguien se le ocurra que las mejores recetas son las que ya han demostrado un profundo fracaso. El sistema, además, deberá derivar su trabajo de un proyecto nacional de desarrollo que fije las metas no solo económicas, sino sociales y culturales a las que aspiramos. Así, la transformación productiva y la competitividad estarán al servicio de un proyecto más amplio que nunca se puede perder de vista y que pone en el centro a las personas y sus derechos. La creación de este sistema implica la necesidad de trabajar transversalmente, como ya se ha dicho, mejorando la articulación entre políticas y agentes ya existentes. Por tanto, en realidad no se crea nueva institucionalidad, no se crean nuevos organismos. El tiempo en que una política de este tipo se podía llevar adelante desde un solo organismo ha quedado atrás. La complejidad de lo que nos proponemos, del problema sobre el que queremos trabajar, implica necesariamente poner en sintonía esfuerzos de distintos organismos, coordinar, evaluar conjuntamente los progresos en la política llevada adelante.
Asimismo, queda clara la importante vinculación que para nuestra fuerza política tiene la ciencia, tecnología e innovación en el marco de una profunda transformación productiva. Esto, sin embargo, nos plantea el desafío de no subsumir dos sistemas distintos bajo la lógica de uno de los dos. El sistema de transformación productiva y competitividad y el de ciencia, tecnología e innovación son dos sistemas distintos que tienen un espacio de intersección importantísimo. Será tarea del Poder Ejecutivo, desde el Consejo de Ministros, lograr una coordinación provechosa entre ambos sistemas, dictando una política orientada al desarrollo nacional que compatibilice a ambos, sin que desnaturalice a ninguno de los dos. Si la ciencia, la tecnología y la innovación quedaran totalmente dentro del sistema que estamos votando, importantes áreas de creación de conocimiento y de desarrollo de tecnología y prácticas de innovación quedarían en un papel residual si no son eliminadas totalmente. Pensemos, por ejemplo, en los proyectos de investigación orientados a la inclusión social que desarrolla nuestra universidad, muchos de los cuales no están estrechamente vinculados a la producción. De lo que se trata, en síntesis, es de ampliar la capacidad de producir sin limitar la capacidad de crear. En este punto me parece importante hacer un comentario. El miembro informante en minoría por el Partido Colorado comentaba una crítica del rector Marcarián, del rector de la universidad. Esa crítica es al proyecto original. El proyecto actual contempla lo planteado por el rector y por otras organizaciones, por la academia, por organizaciones sociales, y lo que plantea es que el rector, quien define las líneas estratégicas en ciencia, tecnología e innovación, en este proyecto, según este proyecto, será el Consejo de Ministros. Nos queda, señor presidente, una asignatura pendiente. El país ha transitado por 10 años de políticas de fomento a la ciencia, tecnología e innovación. Hemos logrado buenos resultados, pero no podemos quedarnos conformes. Es imperioso realizar un diagnóstico profundo sobre estas políticas para poder definir un nuevo rumbo tendiente a crear un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación que se complementará con el sistema que hoy estamos creando. Para terminar, señor presidente, este es un día importante. Estamos discutiendo sobre la producción, sobre el crecimiento desde un enfoque de derechos. Estamos diciendo que hay otra forma de ver las cosas, que los derechos están por encima de las cifras duras y sobre todo que si queremos mejorar la vida de nuestra gente tenemos que pensar en seguir atacando elementos de mediano y largo plazo. Probablemente no veamos los frutos de este trabajo mañana, pero trabajemos con la certeza de que estamos construyendo futuro. Muchas gracias.